Mácula densa es una transformación de una parte de un molúsculo distinto. Mesangial, menos. La única que encaja ahí es el podocito, porque precisamente tiene esas ramas que van a envolver, ¿no?, a la estructura celular, ¿no? Entonces, esa debe ser la pregunta, la respuesta. La mácula densa se localiza ¿dónde? ¿En medio de la renal? No, es muy grande, muy dispersa la localización. El tubo colector no tendría por qué estar aquí, no tendría la función que realiza. En el polo urinario no funciona. El tubo proximal no, porque estamos en vascular. ¿Qué cosa es lo que se produce en la mácula densa? ¿Qué se produce? ¿Qué se produce? La función que va a regular la presión arterial, ¿sí? Va a tener el sistema de angiotensina, aldosterona, renina, que va a ser un conjunto que tiene que estar necesariamente en una zona vascular, porque el riñón interviene en la presión arterial y tiene que estar esencialmente la mácula densa ahí cerca a donde va a actuar. ¿Cuál de las siguientes? Esperando, ingresa. Aferente. Tubo distal. Mácula densa. Estamos hablando de estructura vascular, porque en el glomérulo entra y sale en estructuras vasculares. Nos quedamos solamente con dos, arteriolo deferente y aferente. ¿Cuáles? Afluye, ingresa. Aferente. ¿No? ¿Listo? A la barrera con resultados se tenían que saber, ¿no?, para poder contestar. Pero esto es una barbaridad. 30 milímetros es fuertísimo. ¿Cuánto es? 300 nanómetros. ¿La carga permite pasar moléculas pequeñas? No, al contrario, no tiene por tamaño, sino está por carga. La barrera basal compuesta de dos láminas, ¿qué es? También descartado. La lámina densa es intermedia, ¿sí? Y es una barrera física, también. Conclusión, esa es la respuesta, ¿no? Las otras no encajan como respuesta, ¿sí? Pero para eso tenían que saber un poco de qué estaba construida y ir descartando cada una de ellas. Acá, un poquito de memoria visual, un poquito de correlación de estructuras. Estamos hablando de moléculas un poco parecidas, ¿no? Entre ellas la catequina, tenemos la caderina y la negrina. Todas esas sí encajan dentro del grupo. ¿Cuál nos puede hacer confundir? Bueno, estamos hablando de la podocina. Sí, definitivamente es parte de la estructura. Pero la que no encaja es la miocina. No, esa no es, esa es la respuesta. La función de las células mesangiales. También tenían que saber un poco cuál era la función. Fagocita, sí, están todas las funciones acá, como para que recuerden. Secreción de sustancias vasodilatadoras, dice que hay algo que no lo recuerdo. Tienen actividad contráctil, es su función. Tienen receptores de angiotensina, también es característico. Soporte mecánico. Conclusión, acá no hay vasodilatadoras, sino hay vasoconstrictoras, ¿no? Por lo tanto, esa sería la respuesta. Pero teníamos que saber la función. Se las he puesto ahí para que recuerden todas. ¿Cuál de las siguientes células no pertenece a los conjuntos correctores? Revisamos un poco. ¿Habían claras y oscuras? Sí, entonces esas descartamos. ¿Había intercaladas? Sí, también recuerdo algo así, principales también. Lo que no recuerdo y que no hay es indeterminadas, ¿no? Pero tenemos que saber al menos la variedad para ir descartando. ¿Cuál es la siguiente? Primera, renina.
Esa es una pregunta de Carmen, ¿no? Los proximales no, aunque la isla tampoco, tampoco, células glomerulares. Ahí se produce, ¿no? No pertenece a la vejiga. Teníamos que conocerla para poder deducir cuál es la respuesta. Mucosa con epitelio polimorfo, característico. Lámina propia con tejido conectivo laxo. Vemos que está un poco complejo, dejemos ahí. Muscular con cile. Me recuerdo, el estómago, vejiga, son órganos que tienen más de 2 capas musculares. Más aún, si estamos hablando de vejiga, tenemos por ahí el recuerdo que ahí se van a formar cosas, los esfínteres. Y hay 2 capas que se forman parte estructural y las otras que forman la parte funcional. Entonces, no, si es solo 2, ahí hay un error. Serosa tiene, ¿no? Y lámina propia con tejido, sí, es característica. Conclusión, esa es la respuesta. No tiene 2 capas, tiene 3. La última, también, solamente era que recuerden ustedes la uretra membranosa, ¿de qué tipo de piel estamos hablando? ¿Cuál? Pseudohipertrophiado, ¿no? La prostática, ¿cuál? Transicional. Y cuando hablamos de cosita navicular, que es lo más externo, necesariamente, ¿no? Está externo, está sujeto a fricción, está sujeto a laceración. Cuando viene el clínico se van a dar cuenta por qué estoy hablando de laceración, porque puede haber una cola de un dibujo y se lacera. Y si no tiene ese epitelio, se daña terriblemente, ¿no? O puede haber otra condición. Bien, esa era la examen que les pude, creo que les haya servido. Hay cosas que sí, en ese examen de 3 preguntas que abarca casi toda la información. Buenísimo. Cuando hablamos del sistema urinario, estamos hablando en correlación a uno de los principales órganos que vendría a ser ¿cuál? ¿Cuál? De todo el sistema urinario, ¿cuál es el más importante? Riñón. Entonces, si a nivel del aparato digestivo tenemos que pensar en hígado, hospital, no podemos vivir sin hígado. Tampoco podemos vivir sin riñón. Y el riñón va a cumplir funciones muy importantes que va a ayudar no solamente al funcionamiento del organismo, sino a la liberación de algunas sustancias que pueden ser perjudiciales. Entonces tenemos el riñón, el vejiga, la uretra. Anatomía. ¿Cuál es la función del sistema? Tenemos esto. Si no tenemos un equilibrio, y eso se llama osmorregulación. Tenemos que tener unas gradientes que nos permitan decir, sí, pues, tenemos tanta agua en el organismo y tenemos que eliminarla. Al contrario, de repente estamos sudando mucho, tomamos poca agua, estamos eliminando mediante la sudoración. Conclusión, eso tiene que ser repuesto porque si no vamos a tener problemas. Los electrolitos, el equilibrio vascular, todo esto es osmorregulación. Pero no solamente regula, sino tiene que ver con lo que se elimina, la excreción. Cuando ustedes estén en el 4º año, estén en medicina, estén pisando duro lo que es la carrera, se van a recordar de esto
ingresar en los compuestos nitrogenados. ¿Por qué es importante eso? Porque el riñón realiza la excreción, la liberación de qué? De lo que nos ingerimos, ¿no? Vemos como que las carnes, las proteínas esencialmente. Y eso tiene que ser eliminado. La urea no podemos tenerla, porque es perjudicial, es parte de un proceso, es parte de un metabolismo, lo tiene que ser eliminado. Y para ello, la creatinina juega su papel importante. Cuando ustedes miran a un paciente, lo vean edematoso, lo vean mojoso, lo vean terroso, o sea, un color oscuro, se van a dar cuenta y van a recordar que tenemos que pedirle urea y creatinina. ¿Por qué? Porque es parte de la excreción que realiza este sistema urinario. Estamos viendo a un paciente y vamos a recordar, yo espero que sí, de que la función importante que realiza el riñón es excreción. Equilibrar la concentración de líquidos y electrolitos. ¿No? Un poco también que tiene que ver mucho con la osmorregulación. Recuperar. En glomérulo renal, lo vamos a ver en diapositivas, pasan sustancias. La mujer está más sujeta a perjudicarse con un inicio de relaciones. Me refiero o cuando hay un malo hábito higiénico, típicos que no le gusta tomar agua, que no le gusta comer verduras, frutas, eso va a conllevar a que sus glomérulos renales no tengan una buena capacidad y sean sujetos a ser dañados. Y cada infección urinaria va a dañar y va a matar un grupo de glomérulos. Entonces la mujer cuando llegue a la menopausia va a tener problemas, va a perder estas sustancias. El glomérulo, el riñón, lo recupera en ese proceso de formación del orina. Conclusión, no solamente es regular el medio, no solamente es eliminar lo que debe eliminarse, sino también recuperar lo que se podría estar eliminando por un mal proceso o por un exceso de alimentación, ¿no? Entonces recuérdense, aminoácidos, glucosa, péptidos, iones, no pueden ser eliminados, tienen que ser recuperados. Sea los electrolitos, sea las sustancias, todo eso va a tener que ver con nuestra presión arterial. El riñón cura la presión arterial. Si ustedes desde ahora se acostumbran a comer muy salado, muy picante, muy aderezado, aquí me están forzando a su riñón. Y cuando llegue el momento que lo van a necesitar, ¿listo? Pero debemos entenderlo un poco funcional, hormonal, metabólicas, síntesis de eritropoyetina, actividad de la vitamina D. El ser humano tiene compartimentos. Las células que tenemos tienen sus compartimentos. Todo lo que hemos dicho encaja en ello. Pero lo que tiene que ver para que esto funcione bien y que esté regulado, las hormonas y el metabolismo juegan su papel importante. Y ahí tiene la eritropoyetina. ¿Dónde se produce? En los eritrocitos de la médula ósea. ¿Sí? Y otra cosa importante, la vitamina D. ¿Por qué a un ancianito o ancianita le damos vitamina D aparte de su casa? Porque el organismo está perdiendo la capacidad lo verán ustedes después. Entonces, ¿por qué? Porque el riñón comienza a dañarse, comienza a no tener una función completa. Y es precisamente activar esta vitamina que es fundamental para que se produzca el metabolismo. Ya lo verán en farmacología, vitamina D asociado con calcio. Y esta es la razón, es que el riñón ya no funciona bien.
ya no hace el proceso de activar, por lo tanto necesita ser ayudado. Gluconeogénesis y prostaglandinas. ¿A qué nivel? Hepático y renal. No tiene que ver uno con otro. Cuando hagan medicina, van a tener que ver un todo. Todo lo que han estudiado va a ir sumándose a su información y va a ser procesado si es que lo aprenden bien. Riñón. Y también tiene anatómico, ¿no? Un cargo histológico, el tejido conjuntivo, de validad, el tejido gelatinoso, ¿sí? Y elástico con células neuroepiteliales. Eso ya está ahí, la corteza. El riñón tiene la zona cortical y la zona medular. Tipos y números. El glomérulo renal tiene porciones y esas porciones, cada una va a tener una función específica que la vamos a ir desarrollando. Pero para entender bien, el túbulo urinífero tiene dos porciones, nefrona y túbulos colectores. ¿Sí? De la nefrona está todo lo que es lo que hemos estado viendo, proximal, la salida delgada, gruesa y distal. Eso es parte de la nefrona. ¿En dónde se localizan? Corteza o yusta medulares. Los tubos colectores, lo más hacia adentro, lo más medular, formando ya estructuras visuales, macroscópicamente hablando, que son las pirámides, que podemos ver en un número aproximado de 12, y de allí van a desembocar ¿en dónde? En las papilas. Y como un recipiente están las cálices, que gracias a los conductos de Bellini van a ser lo que direccionalizan para que finalmente pase al apéndice y pase después a la ¿a dónde? Uretra, ¿no? Para dirigirse finalmente a la vejez. ¿Listo? Y acá vemos el esquema. ¿No? Acá tenemos una nefrona cortical y una yusta. ¿Sí? Pero recuerden eso, los glomérulos están, el pelotón glomerular está en la corteza. No sé si en práctica vieron esa coloración. Cuando veían la lámina, lo rojizo, lo más intensamente coloreado es la corteza. ¿Por qué? Porque ahí están los glomérulos renales. Porque ahí están los vasos, aferente y deferente. Por eso lo vemos intensamente rojo. Porque en esos vasos pasan los glóbulos rojos. Y la hemoglobina da la coloración a este nivel cortical. ¿Sí? Ya les decía cómo se forman las pirámides, cómo están los cálices y finalmente cómo van a finalizarse final para después conformar el tejido. De lo que es la pirámide lunar. Contamos con un arco cortical y que ese arco cortical tiene corpúsculo, tiene laberinto y tiene senos medulares. Todo eso es una estructura que está íntimamente relacionada con la parte vascular. ¿Sí? Por eso hablamos de arco cortical, lo más externo. Estamos en la corteza renal. De ahí van a dirigirse las arterias interlobulares, vamos a ver un esquema, y después los tubos colectores, las pirámides, las papilas y los conductos de vida. Acá vemos ese esquema para entenderlo mejor. Está bien explicadito acá, revísenlo. Cuando tenemos
el corpúsculo de goma, vamos a ver que ingresa una arteria arteriola aferente y sale una deferente. Dentro de este corpúsculo vamos a contener el pelotón glomerular, ¿no? Que son las arteriolas que han entrado y se enrollan y están protegidas por ¿cuál? Por dos capas, parietal y visceral. ¿Cuál es la que tiene epitelio simple plano? ¿Cuál? La parietal, ¿no? Porque la visceral, ¿de qué está formado? Podocitos. Y los podocitos no son estructuras homogéneas, son estructuras que su citoplasma central tiene proyecciones, prolongaciones, excrescencias que van a formar como brazos tratando de recubrir a la estructura vascular. Y eso se llama PDC. ¿Sí? ¿Y para qué hay poros vasculares y patología? Recuerden esto, pared de filtración glomerular. ¿Por qué nos interesa? Porque hay una pared epitelial, lámina basal, la capa visceral y la cápsula de bomba, ¿no? Y acá tenemos. ¿En qué estamos? Corteza. Tenemos acá lo medio, ¿no? Todos los conductos que podrían ser proximal o distal, estamos acá. La cápsula de lo medio, ¿qué estoy señalando acá? El podocito de la capa visceral. Acá estoy la capa parietal, epitelio simple plano. ¿Qué debería ser eso? ¿Qué conducto? ¿Cuál? No vamos a ver bien, pero vamos avanzando. Eso vendría a ser proximal o distal. ¿Y por qué? Regular, una luz regular. En cambio, si vemos acá este conducto con una luz muy irregular, vendría a ser proximal, ¿no? Acá tenemos. Esa es una asa de Henle delgada. Excepcionalmente la vemos a SL, sí. Pero podríamos ponerlo a mayor momento y picar. Esto es un capital. Hay diferencia, ¿sí? Perdón. Acá, ¿qué tenemos? ¿Qué es esto? Si estamos acá en el corpúsculo y por acá hay algunos vasos sanguíneos, ese es el polo vascular. ¿Qué debería ser eso? Células piramidales, por acá está un momento que parecía que era y se transforma. La mácula densa, ¿no? Cilindroides, bien notoria la coloración, entonces eso es mácula densa. Y acá vemos un corte de microscopía electrónica, ¿no? Fíjense cómo se ve el pelotón glomerular y la hoja visceral. Polo, ¿qué polo es este? Urinario, ¿no? Y este es el polo vascular. ¿Listo? Por eso tiene que estar acá la mácula densa. Porque allí tiene que haber el paso de las sustancias para que vaya en vía sanguínea a hacer lo que tiene que hacer. Glomérulo renal, la composición. Es un ovillo de capilares, tienen sus poros, ingresan a la arteria deferente, la lámina basal, y acá tenemos lo importante, lo que es la barrera de filtración. Sin esa, las sustancias podrían pasar en forma irregular o podría desestabilizar nuestro medio interno. Gracias a esta barrera, que es una combinación de físico con
mecánico o estructural, vamos a tener tiene tres componentes: la rara externa y la rara interna, y entre ambas está la densa. ¿Sí? Esas son las tres capas. ¿De qué estamos hablando? De nuestra barrera de filtración. ¿Y por qué están esas? Cada una tiene una función. La física va a hacer que no permita pasar moléculas grandes, máximo 70.000. ¿Sí? En cambio, la barrera del carga, que vendría a ser los extremos, no va a decir, molécula no pasas porque tienes una carga que no corresponde. Y acá vemos que pasan las que tienen carga positiva. Cuando ustedes recordarán esto, se van a ver cómo las sustancias pasan de un lado a otro, no solo por tamaño, sino por carga. Cuando hagan fisiopatología, se van a recordar más o menos eso, cómo el proceso se altera cuando hay bacterias, cuando hay infección, cuando hay inflamación. Va a cambiar el medio y va a hacer que no pasen cargas positivas, sino también negativas. Y va a ingresar una bacteria que ustedes recordarán siempre, la E. coli, que tiene unas sustancias en su estructura de su cápsula, gracias a su composición se va a quedar allí, en estos glomérulos renales. Lo van a ver, pero tienen que seguir esta secuencia. No interesa lo que les he dicho, lo que importa es esto. Que acá tenemos que solo pasa lo positivo, lo negativo no, por la función que esta barrera realiza. Vamos a ver el 59. Filtración. Y aquí está un polímero, ¿no es cierto? Aquí están los famosos pedicelos o prolongaciones primarias, secundarias y los pedicelos propiamente dicho. Aquí está rodeando esto. Es una estructura vascular, pero no es una estructura cualquiera. Fíjense, endotelio fenestrado. ¿Para qué? Para que ayude a pasar las moléculas y que a través de estas famosas cargas que hemos hablado, barreras, puedan pasar las sustancias a través de la parte vascular hacia el intersticio renal o por eso tiene esta localización. Fíjense lo fenestrado que es, y a continuación de la lámina basal y los pedicelos con sus cargas anteriores. Recuerden eso. Cuando ustedes vean la parte molecular, cuando alguno de ustedes llegue a ser nefrólogo, intensivista, esto sí va a ser importante, porque en función de estas sustancias van a tener que ver la regulación, la filtración que tiene ese riñón dañado o que está debidamente. Entonces recuerden, actina, aspirina, nefrina, podosina. No estamos en fisiología, cada una de ellas tiene una función específica, lo aprenderán después. Pero todas estas moléculas están allí. ¿En dónde? En los pedicelios, formando parte de la barrera de filtración para realizar una función específica. ¿Sí? Tienen que saberlas todas, al menos dónde están. ¿Listo? Por favor, cuando yo hago la pregunta, lean bien. De repente me voy a poner una trampa por ahí diciéndole en las prolongaciones principales, no es así. Estamos en donde, en el tercero. ¿Sí? Y acá lo vemos, ¿no? Acá la lámina densa, la rara externa, la rara interna, copia electrónica. Acá están los pedicelos, ¿sí? Para poder reconocer. ¿Sí? Tres componentes: endotelio, lámina basal y porosina. Por favor.
no pueden confundirse. Barrera de filtración y tres componentes. Volvemos a repetir, este es parte del porosito, que vendría a ser ¿cuál? ¿Qué vendría a ser eso? P y C, ¿no? ¿Listo? ¿Qué vendría a ser esto? El capilar, ¿no? El endotelio, acá tenemos la membrana base. ¿Qué se usa? Barrera de filtración. ¿Por qué endocrino y renal son los capítulos más difíciles de fisiología? Porque tienen que conocer la estructura, la porción del túbulo renal, en qué está, cuál es la concentración, qué función principal realizan, cuál es su componente isotónico, hipertónico, etc. Pero tienen que saber primero su forma para saber qué función realiza. Mis santiago. Mis amigos son felicitos que te dan esto y además de origen molecular, ¿no? Extra e intraglomerares. Funciones, lo que les pone. Es algo ¿no? Soporte, actividad específica, contracción, ¿no? Secreción, están así. Para que lo recuerden bien, pero acá la salida bajo. ¿Quiénes realizan? Esas tres: prostaglandinas, citoquinas y endocrinas. ¿Listo? ¿Para qué? Ahí hay receptores de superficie para la famosa angiotensin. Vemos acá la célula mesangiales, cómo está íntimamente relacionada con quién, con los capilares. ¿Qué tiene más hacia afuera? Los podocitos. Nefrona. Cuando hablamos de nefrona, automáticamente pensamos en la cápsula de Bowman y lo que continúa tendría que ser el túbulo proximal. ¿Sí? ¿Cuáles son sus partes? Lo vamos a ver ahora. Y la relación de su estructura y función. No me voy a poner preguntas de fisiología, que si el túbulo proximal, qué tipo de concentración está el líquido, si el colector, qué carga tiene, eso no le voy a poner, pero sí le puedo poner qué absorbe, qué función tiene principal, solamente como cosa principal, más no como contenido, que tendrían que hacer mucha asociación de una función complementaria. ¿Sí? Vemos acá el glomérulo, ¿no? Vemos el proximal, la sangre delgada, la sangre gruesa, el colector y los conductos inferiores. Revisen lo de aquaporinas, que de repente les ponga una pregunta de eso, ¿no? ¿Qué son? ¿En dónde están? ¿Cuál es lo que realizan? Y no me más tarde. Y vemos acá el túbulo proximal. ¿Cómo sabemos que estamos en un túbulo proximal? Yo puedo poner características del túbulo proximal. Señale la que no corresponde. Puedo poner a la inversa. ¿Cuál es la característica de las que siguen el túbulo proximal? Lo más resaltante, luz irregular, estrellada. Y vamos a ver por qué es eso. Microvellosidades túbulo vesicular. Eso es las microvellosidades. ¿Para qué? Recuerden, a nivel del túbulo proximal, absorción del 70-80% de agua. Glucosa, proteínas y aminoácidos, el 100%. No puede pasar en un esos. ¿Qué se supone que necesitamos para nuestro organismo? Todo esto. Las tres, ¿no? Glucosa, proteínas y aminoácidos. 100% se la toma. Y eso debe ser nuestro profesional.
las luces regulares. ¿Qué viene a ser? ¿De qué tipo? Tubos reciclables. Porque acá van a haber varias vesículas en su base. ¿Para qué están? Precisamente para permitir el mayor intercambio y que pueda ingresar ¿qué? El agua para que sea reabsorbida, la glucosa, ¿qué más? Los aminoácidos, las proteínas. Hasta el ejemplo, vamos a ver en sí 4 variedades. No a la microscopía, sino a la ultramicroscopía electrónica. Fíjense, si quisiéramos hablar de tipo, tenemos que pensar solamente criterio simple y plano, pero cuando lo vemos en la microscopía electrónica tiene diferentes formas. Y cada una de ellas tiene una diferente localización. La mayoría está a nivel cortical y solamente las porciones más inferiores van a estar a nivel lateral. Cada una con distinto, también lo van a recordar como la piso. Porción descendente, muy permeable al agua, no se localiza prácticamente basales, ¿no? Porciones compuestas y multiplicador de contracorriente. ¿Por qué? Porque su agua utilizó las sustancias que han sido resolvidas, la glucosa y la proteína, entonces va a ser multiplicador de contracorriente. ¿Por qué? Está muy electrónico, muy cargado internamente. Vemos acá. Esto es fisiología. Lo que me interesa que recuerden, proximal, 80% de agua y todo lo restante, 100% lo que hemos hablado. Cómo se convierte, cómo se transforma, cómo se resuelve, cómo se regula y finalmente se elimina como medio, ¿no? Para regular el equilibrio de la orina y de la medio. El túbulo distal. Ahí estamos en esas zonas cercanas, donde estamos ya más distalmente. Y recuerden, proximal distal 7 a 1. O sea, muchos proximales y escasos distales. Segundo, acá ya no vemos la característica de la generalidad de irregular por su introducción, sino ya son muy, lo vemos más o menos definido. ¿No? Pero ojo, solo el túbulo proximal tiene irregularidad en su superficie, no, también en el cristal, pero son cortas. Esa es la diferencia. Un poco solo las microvesicidades de túbulo vesiculares que están presentes en el túbulo distal, se pasa. Eso es proximal. Acá son muy pequeñas, cortas. Función intermedia del agua, la absorción de sodio, cloro y carbonato. El contenido de la orina, la formación de la orina vaya cambiando. ¿Por qué? Porque se está quitando el sodio y el cloro. Lo que está quedando es lo opuesto de estos compuestos por electrolitos. Entonces vas a quitar potasio y tenés hidrógeno. Proximal distal. Proximal distal. Y acá vemos la característica. ¿Cuál es el otro componente? Colectores. ¿Por qué no sirven los colectores? Ya prácticamente está tomada la orina, que tiene que solamente redirigir para ir a formar parte de un todo que es pequeño, porque se nula en una necesidad nítida. Analogía.
Puede uno poner intercelular, perdón, o poner el epitelio en tumor de Barco se encuentra en nuevo colector. Y la membrana intercelular muy líquida, nuevo colector. Podemos diferenciar una célula de otra en qué conductos, nuevo colector. Cualquiera de las tres es lo mismo, solamente que he cambiado el término para que ustedes se den cuenta que también podrían haber preguntas de ese tipo. Tenemos células principales o claras, células intercaladas u oscuras. La pregunta: están los cuatro variedades de estos tubos colectores. Sobre todo de agua, en cambio, regula el ácido básico. El famoso timón de barco, tubo colector. Acá vemos que hace decirle que claro, acá vemos una sección gruesa. Estos timones, estas secciones son capilares. Cuando una persona, los jóvenes, ustedes, no pueden tener su orina pura, tiene que ser clara. Y decir, cuando vean su orina clara, van a decir: sí, estoy tomando lo suficiente de agua. Porque si a partir de ahora se acostumbran a que su orina sea que están haciendo trabajar mucho, y encima están haciendo irregularidad con su medio interno. Y lo sorpresan porque son jóvenes. 18, 20, 24, a los 30, 35, cuando lleven una vida más sedentaria de la que están ahora, no. Entonces, desde ahora, esto tiene que estar así siempre limpio. No pueden haber capilares, no pueden haber conductos con glóbulos rojos, porque eso va a cambiar el color a la orina y va a decir: hay daño renal. La médula, acá sí vemos claro, todos estos son arterias gruesas, acidosos, tienen precisos, pero cuando son pequeños, arterias. ¿Por qué tenemos que realizar el aparato de intervención? Porque procura nuestra presión arterial en el movimiento interno. Miren, el niño, lo más importante para esta función. Mácula densa, y la concentración de sodio. Si el cloruro está disminuido, la renina aumenta y viceversa. Mucha ingesta de sal está aumentado, entonces la renina baja. Si la renina baja, automáticamente no se va a eliminar el agua. ¿Y qué va a pasar con la persona? Va a comenzar a hincharse. Entonces, lo verán. Entonces, acá, el aparato de glomerular, a través de sus componentes, van a regular su medio externo. Si el agua está bien, pero si hay muchos electrolitos dentro, tiene que disolverlo y va a retener más agua. Células extraglomerulares y el famoso sistema renina-angiotensina aldosterona. Una de las razones que la glándula suprarrenal esté donde está. Si el riñón hace esto, la suprarrenal hace la contraparte, da las otras sustancias para que podamos tener nuestro equilibrio. ¿Sí? Y acá la ley insípida es solamente referencia porque cuando no hay regulación, el paciente comienza a orinar, terrible. Fíjense, la mácula densa, el aparato interventricular, las células mesangiales, el glomérulo glomerular, la cápsula observada. Acá lo vemos en un poco. Vías urinarias. Sobre la toma.
y uretra, ¿cierto? La característica más importante de cada una, de acuerdo al nivel de corte, vamos a reconocerlo, y de acuerdo a qué órgano está relacionado con ello. Uretra, mucosa, muscular y serosa. Acá hay dice, ¿no? Longitudinal interna, circular externa. Estoy hablando de uretra. ¿Qué pequeño? Polimorfo o transición. Vejiga. Estamos hablando de mucosa, muscular y serosa. 3 capas. Y esas 3 capas se van ordenando ¿para qué? Para conformar después la musculatura de los esfínteres. La serosa índice, la uretra femenina, muy pequeña, muy fácil de abordaje, en cambio en el varón, terrible. Por eso los chicos tienen que cuidarse, porque si no, poner una sonda a un varón, terrible, terrible, ¿no? En cambio en la mujer es mucho más fácil y es muchísimo menos doloroso. Vemos acá uretra, desde la característica del epitelio, como está, polimórfico, vejiga. El famoso músculo de flor de vejiga. Vemos acá 3 capas. La interna, circular media, longitudinal externa. Las fibras elásticas se van a fusionar y van a formar el famoso músculo del esfínter interno. A diferencia, las musculares esqueléticas se van a fusionar y van a formar el esfínter externo. Esta combinación va a ser posible gracias al tipo de estructura, el tamaño de sus fibras, la parte hormonal, los estrógenos en la mujer, haga posible que su vejiga pueda distenderse tanto, a diferencia del varón, que no puede hacerlo. Y gracias a ello va a poder regular lo que es el interno con el externo. Lo verán bien en la parte de fisiología. Pero ya sabes, gracias a eso, sus 3 capas se transforman, se juntan, diferencian, forman interno y externo. ¿Listo? La denticia, cara anterior, un abdomen, la serosa, cara posterior. No favoreo la denticia, ¿por qué cara anterior del abdomen? ¿Por qué? ¿Por qué esa denticia? ¿Qué tenemos que hacer adelante? ¿Cuál? Vejiga, la parte anterior que tendríamos. La cara posterior, porque es serosa. Por la fricción. Si tenemos la vejiga hacia adelante, cuando uno va a examinar a un paciente y que suena el pubis y baja un poco, ya llegamos a vejiga. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? El pubis y la parte muscular. Solo requiere adventicia, no requiere otra cosa. Pero ¿qué tenemos atrás de la vejiga? Intestinos. Y los intestinos, ¿qué pasan? Se mueven. Y por ahí pasa cerca el recto, el colon moldeo. Entonces hay movimiento. Tenemos que tener serosa. ¿No? Por eso, cara anterior, ¿no? Adventicia, cara posterior, serosa. La razón acabo de decir. ¿Listo? Y acá tenemos nuestra vejiga. Fíjense la gran cantidad de fibras musculares. En la superficie de la vejiga, las células en paraguas que tenemos allí van a tener toda una continuidad que se llama cutícula, que es una especie de sustancia especies que sale y que protege toda la superficie. La impermeabiliza. ¿De qué? Del contenido ácido que tiene la orina. Y es una forma de protección. ¿No? Entonces, las células. Acá tenemos otro, ¿no? Esta es una vejiga y esta es otra. ¿Esta está llena o esta está vacía? ¿Cuál de las dos? ¿Y por qué?
vacía, está llena. Esta está vacía. ¿Por qué? Igual, si tuviéramos pelotas de tenis o pelotas de cualquier tipo que sean fácilmente apretadas. Si apretamos, vamos a conseguir que esas pelotas cambien su forma, ¿no? Se hagan planas. Entonces, esto es una vejiga llena. A cambio acá, no hay nada de presión, está vacía, entonces está evidente. Esa es una vejiga vacía. Diferencias entre lo que es el criterio entre la letra hemos visto, hemos visto la diapositiva, hemos repasado la última revisión solamente. Eso tiene tamaño de 4 a 5 centímetros, no más. En cambio, los 20 centímetros que tiene que pasar una sonda, ¿no? Terrible. El problema es que poner sonda tiene que ser con tanto cuidado que si el paciente está anciano, está con proceso inflamatorio, etc., al hacerlo puede arrancar y sangrar. Y encima del dolor que vea sangre, entonces tenemos 3 tipos de epitelio: transicional, cilíndrico y epitelio polistratificado no queratinizado. Y todo eso está en sus 3 porciones: la próxima, la intermedia y la distal. ¿Sí? Se entiende que la proximal, lo que está más cerca hacia la vejiga, viene a ser transicional. Lo que está en el centro es cilíndrico y lo que está hacia afuera, poliestratificado claro. No claro. En el hombre, prostática, membranosa y composta. A su vez en la fosa marítima. La glándula ¿en dónde está? Periuretral, en lo que no, periuretral. Periuretral. Acá lo vemos, la uretra. Recuerden que la luz de la uretra tiene un diámetro, muy aparte de las flexuras y todo, un diámetro que alcanza entre 2, 3, no más, puede ser hasta 4, así. Si radiográfica, ecográficamente hay cálculos que son más grandes ese conducto, esa piedra no sale. Cuando hagan medicina intensiva, cuando alguno de ustedes sea radiólogo y hagan el procedimiento de litiotripsis, un ecógrafo especial, pulverice eso, van a darse cuenta de qué fácil puede eliminarse a través del órgano. Circulación. A veces se puede pregunta de último y no me han contestado. Porque como era un lugar de ¿cómo vamos desde el riñón hasta la parte más pequeña interlobular del riñón? Como las arterias que están conformando esta secuencia de compartimentos, va a ser segmentarias, lobulares, interlobulares, arciformes y lóbulos. Cada una está con una localización primero anatómica y después histológica y después incluso hasta microscópica. ¿Ya? Pero ese es el orden, no hay otro. Y el riñón, a diferencia de todo nuestro cuerpo, tiene una circulación especial que debería ser la siguiente esquema. Esta es la típica, la anterior, la vena, y acá está el capilar. Este es lo común urinario. En cambio, la circulación renal es diferente, son por espacios o procesos, como están viendo acá. No es que de repente cambia, no. Hay un proceso intermedio que va a ser netamente capilar o arteriolar y va a pasar después a ser venoso, pero hay un paso previo. Esa diferencia va a hacer que la función renal también se dé en esa intensidad. No quiero entrar a fisiología, pero recuerden eso. La
circulación renal es distinta a cualquier otra parte. Por esta razón. Acá tenemos un capilar de ojo, en el caso y acá con esa circulación antirenal con su localización en el transporte del tiempo. Listo. Final. Tenemos las pirámides renales, la zona cortical, la zona medular y lo final, la pirámide renal. Entre todas estas estructuras, tanto tubulares como de colección, van a haber espacios. Esos espacios se llaman intersticios. No estoy hablando de circulación, estoy hablando de los espacios quizás entre las estructuras tubulares o glomerares, la estructura vascular, y entre ellas hay el denominado intersticio. ¿Sí? Intersticio. ¿Por qué es importante? Porque tiene fibras. Porque es importante, tiene matriz extracelular. Y mejor aún, tiene células. Esas que son. Fíjense, fibroblastos, macrófagos y intersticiales medulares. Y acá hay intersticiales corticales. Acá tenemos una molécula que tiene que ver con la vasodilatación y otra molécula que tiene la eritropoyetina, que tiene otra función distinta. Pero estamos hablando de intersticio. Antes solo se pensaba que era una zona de vegetación, ahora se sabe muy bien que esas tienen funciones el intersticio renal. Esto creo que sí es la última.